Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona muchísimo, las series turcas, pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a explorar esas joyas urbanas, esas historias de pasión, amor prohibido, secretos a voces y giros inesperados que se desarrollan en el mismísimo corazón de la ciudad. Prepárense para un viaje lleno de emociones, edificios imponentes, miradas intensas y por supuesto mucho drama. Antes de que nos perdamos en las calles de Estambul y Ankara, déjenme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando personajes complejos, si aman los triángulos amorosos imposibles y si, como yo, son adictos a las series turcas, entonces este es su lugar. Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, dejar su like si les gusta lo que ven. Su apoyo es el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las series turcas urbanas. ¿Qué tienen estas series que las hacen tan adictivas? ¿Por qué nos enganchamos tanto con sus personajes, sus conflictos y sus historias de amor y desamor? Pues creo que la respuesta es compleja y multifacética. En primer lugar, estas series suelen ofrecer una ventana a la vida moderna en Turquía. A través de sus personajes podemos vislumbrar las tensiones entre las tradiciones ancestrales y las aspiraciones contemporáneas, entre la familia y la individualidad, entre el amor romántico y las ambiciones profesionales. Vemos cómo la juventud turca se enfrenta a los desafíos del siglo XXI, cómo navegan por las redes sociales, cómo luchan por sus sueños y cómo se enamoran en un mundo cada vez más globalizado. Pero no se equivoquen, no todo es glamour y modernidad. Las series turcas urbanas también suelen explorar temas sociales importantes, como la desigualdad, la corrupción, la violencia de género y la lucha por los derechos civiles. A través de sus historias, nos invitan a reflexionar sobre estos problemas y a cuestionar nuestras propias creencias y valores. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del romance. El romance turco. Es intenso, apasionado, dramático y a menudo imposible. Las parejas protagónicas suelen enfrentarse a obstáculos insuperables, diferencias de clase, secretos familiares, rivales celosos, exnovios vengativos. La lista es interminable. Pero a pesar de todos los obstáculos, el amor siempre encuentra una manera de florecer, aunque sea de forma tortuosa y dolorosa. Una de las cosas que más me atrae de estas series es la complejidad de sus personajes. No son simplemente buenos o malos, héroes o villanos. Son personas reales con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos, con sus contradicciones y sus ambivalencias. Los vemos cometer errores, tomar decisiones difíciles, sufrir las consecuencias de sus actos y, en última instancia, tratar de convertirse en mejores personas. Por ejemplo, pensemos en el personaje de ***Omer Ipliktsi de la serie Kiral Kask ***. Omer, un exitoso y carismático diseñador de zapatos, aparenta tenerlo todo. Sin embargo, debajo de esa fachada de hombre perfecto, se esconde un profundo vacío emocional y una lucha constante contra las expectativas familiares. Su rigidez, su perfeccionismo y su dificultad para expresar sus sentimientos son resultado de una infancia marcada por la ausencia de sus padres y la presión de su abuelo para que continúe con el legado familiar. A lo largo de la serie, lo vemos evolucionar gracias a su relación con Defne, una joven alegre y espontánea que lo ayuda a abrirse emocionalmente y a descubrir su verdadera pasión. Este personaje es un claro ejemplo de cómo las series turcas exploran la complejidad de la naturaleza humana. A lo largo de la serie, lo vemos luchar contra sus demonios internos, tomar decisiones cuestionables y, finalmente, encontrar la redención. Su viaje personal es una de las razones por las que Kiral Kask se convirtió en un fenómeno global, ya que muchos espectadores se sintieron identificados con sus luchas y sus aspiraciones. La serie no solo se centra en el romance, sino que también explora temas como la ambición, la lealtad y la importancia de seguir tu propio camino. Otro aspecto importante de las series turcas urbanas es su estética. La fotografía es impecable, la música es evocadora y los escenarios son impresionantes. Las ciudades de Estambul y Ankara se convierten en personajes por derecho propio, con sus calles laberínticas, sus edificios históricos, sus cafés bulliciosos y sus vistas panorámicas del Bósforo. La forma en que se utiliza la luz y el color, la forma en que se encuadran las escenas, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y envolvente que te transporta directamente a Turquía.
Pensemos por ejemplo en la serie Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. Si bien la trama original se desarrolla en una comunidad costera de California, Medcezir traslada la acción a la moderna y lujosa zona de Alnkoy en Estambul. Las impresionantes villas con vista al mar, los elegantes restaurantes y las fiestas exclusivas contrastan fuertemente con los barrios más humildes de la ciudad, creando un telón de fondo visualmente impactante que refleja las diferencias de clase y los conflictos sociales que se exploran en la serie. La fotografía de Medcezir es particularmente destacable, con planos amplios que capturan la belleza natural de Estambul y primeros planos que resaltan las emociones de los personajes. La música también juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera de la serie, con una banda sonora que combina canciones turcas e internacionales y que refuerza los momentos clave de la trama. Además, las series turcas suelen tener un ritmo narrativo muy particular. Son lentas, pausadas, pero al mismo tiempo intensas y emocionales. Se toman su tiempo para desarrollar a los personajes, para construir la tensión y para explorar las complejidades de las relaciones humanas. No hay prisas, no hay atajos, solo una inmersión profunda en el mundo interior de los personajes. Este ritmo, que a veces se siente como una danza delicada, es una característica distintiva de las producciones turcas y contribuye a su encanto y profundidad emocional. La lentitud permite que el espectador se conecte con los personajes a un nivel más íntimo, comprendiendo sus motivaciones y sintiendo empatía por sus luchas. Esto puede resultar frustrante para algunos espectadores acostumbrados a las series de ritmo más rápido, pero creo que es precisamente esta lentitud lo que las hace tan adictivas. Te obliga a prestar atención a los detalles, a leer entre líneas, a interpretar las miradas y los silencios. Te permite conectar con los personajes a un nivel más profundo y sentir empatía por sus luchas. Es como saborear una comida deliciosa, cada bocado te permite apreciar los sabores y texturas, en lugar de tragarla rápidamente sin disfrutarla. Las series turcas urbanas te invitan a saborear la historia, a reflexionar sobre los personajes y a conectar con tus propias emociones. Ahora bien, no todas las series turcas urbanas son perfectas. Algunas pueden caer en clichés, otras pueden ser demasiado melodramáticas y otras pueden tener finales decepcionantes. Pero en general, creo que ofrecen una experiencia de entretenimiento única y enriquecedora. Es importante reconocer que el melodrama es un elemento fundamental de la narrativa turca, una tradición que se remonta a sus raíces teatrales y literarias. El uso de la exageración emocional, los giros inesperados y los momentos de alta tensión son recursos que se utilizan para mantener al espectador enganchado y para explorar temas universales como el amor, la pérdida y la venganza. Si bien algunos pueden considerar que esto es un defecto, otros lo ven como una de las características más atractivas de las series turcas. Además, es importante tener en cuenta que las series turcas urbanas están en constante evolución. Los guionistas y los productores están experimentando con nuevos formatos, con nuevos temas y con nuevas formas de contar historias. Están tratando de reflejar la realidad cambiante de la sociedad turca y de conectar con una audiencia cada vez más exigente. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto un aumento en las series que abordan temas como la salud mental, la diversidad sexual y la sostenibilidad ambiental. También hemos visto un aumento en las series que presentan personajes femeninos fuertes e independientes que desafían las normas sociales tradicionales. Series como **Fi***, basada en la trilogía de novelas de Azra Cohen, exploran temas psicológicos complejos y presentan personajes con traumas y problemas de salud mental. La serie desafía las convenciones sociales y explora la sexualidad de una manera más abierta y honesta. Otra serie que ha generado controversia y debate es Ask 101, que presenta a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan que sus profesores se enamoren para evitar ser expulsados de la escuela. La serie aborda temas como la amistad, la rebeldía y la búsqueda de la identidad, y presenta personajes diversos que desafían los estereotipos de género y sexualidad. Y esto es algo que me parece particularmente interesante. Las series turcas urbanas están contribuyendo a abrir un diálogo sobre temas importantes y a desafiar las percepciones tradicionales de género y sexualidad. Están mostrando una imagen más diversa y compleja de la sociedad turca y están dando voz a grupos que tradicionalmente han sido marginados o silenciados. Este es un paso importante hacia una sociedad más inclusiva y tolerante.
Consideremos, por ejemplo, el impacto de series como ***Kukur***, que aunque centrada en el mundo del crimen organizado, también explora temas como la familia, la comunidad y la lealtad. La serie presenta personajes complejos con moralidades ambiguas y muestra las consecuencias de la violencia y la corrupción en la sociedad. Kukur ha generado un gran debate en Turquía sobre la justicia social y la necesidad de proteger a los más vulnerables. A través de sus personajes y sus historias, la serie nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la creación de un mundo más justo y equitativo. En resumen, las series turcas urbanas son mucho más que simples telenovelas. Son una ventana a la vida moderna en Turquía, una exploración de la complejidad de la naturaleza humana y una celebración del amor en todas sus formas. Son una forma de viajar a otro país, de conocer otra cultura y de conectar con personas de todo el mundo. Y sobre todo son una forma de escapar de la realidad y de sumergirse en un mundo de drama, pasión y emoción. Son un espejo que refleja las aspiraciones, los miedos y las contradicciones de una sociedad en constante cambio. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre las series turcas urbanas. Hay tantas series increíbles por descubrir. Les animo a explorar este género y a encontrar sus propias joyas ocultas. No se limiten a las series más populares, exploren las plataformas de streaming y descubran nuevas historias que los cautiven y los emocionen. Y ahora, para concluir, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan enganchado tanto como yo a las series turcas urbanas. Recuerden, son historias que nos transportan, nos hacen reír, llorar y sobre todo, sentir. Y al final, eso es lo que importa, conectar con nuestras emociones y compartir experiencias con otros. Recapitulando brevemente, hoy hemos explorado el fascinante mundo de las series turcas urbanas, analizando su popularidad, sus temas recurrentes, la complejidad de sus personajes y su impacto cultural. Hemos visto cómo estas series nos ofrecen una ventana a la vida moderna en Turquía y cómo nos invitan a reflexionar sobre temas sociales importantes. Hemos analizado ejemplos concretos como Kiralkask, Medcezir, Fi, Ask 101 y Kukur para ilustrar la diversidad y la riqueza de este género. Una vez más, gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus series turcas urbanas favoritas? ¿Qué personajes les han marcado más? ¿Qué temas les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son importantes y me ayudan a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden que las series turcas urbanas son una puerta de entrada a un mundo de emociones y experiencias. No tengan miedo de explorar y descubrir nuevas historias que los inspiren y los entretengan. Hasta la próxima.